Buenos días, chiquillas y chiquillos. Este es el curso de Ecología y Biodiversidad que dictamos a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Esta es la última clase del mes de marzo, el 31 de marzo, y son exactamente las 11:32 según el reloj de la computadora, de mi computadora. Hemos estado analizando las clases de la semana anterior, las características generales del curso, día miércoles a las 6 de la tarde, y después la primera etapa de los contenidos del curso. Quedó algo pendiente de la clase anterior, así que voy a cerrar esta clase con lo que quedó pendiente. Voy a ver. Va. Estaban algunas personas pidiendo entrar a la clase, pero no aparecen acá. Los temas de esta clase van a ser 3: los niveles de organización y los niveles ecológicos. Ahí dice ecológicas, me equivoqué. Los niveles ecológicos y los niveles ecológicos de organización. Los niveles ecológicos de organización quedaron pendientes en la clase anterior. Y el tema de la ecología del individuo humano. Esos son los 3 temas que vamos a analizar hoy en clase. Los niveles de organización se conocen también con niveles de organización de la materia, niveles de organización del mundo natural. Así que bajo estos 2 nombres los pueden encontrar en la literatura. Estos niveles de organización es un modelo que asume ciertas características de la naturaleza. Y que es parte importante de la teoría ecológica, estas características. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo que señala este modelo, me imagino que lo están observando. Ya es un diagrama que tiene flechas para arriba, flechas para abajo. ¿Qué asume este modelo? Que el mundo natural está organizado en niveles que van ascendiendo en algunas características, descendiendo en otras. El nivel más bajo de esta organización, el más pequeñito, está representado por los niveles subatómicos. Y este nivel es materia de estudio, materia de análisis de la física nuclear, ¿ya? No de la física de la mecánica, la macrofísica, la física clásica, sino que la física moderna. Y a medida que nos vamos moviendo hacia arriba, hasta que el último nivel de organización
es la llamada ecosfera, que es una visión ecológica de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra, mirada como sistema ecológico, se llama ecosfera. Más allá de la ecosfera vienen los sistemas extraterrestres, que no son materia de análisis nuestra. En algún punto, ¿ya?, estos niveles se conocen como niveles de organización de la materia. El primer nivel de organización de la materia es el individuo, o sea, usted y yo. El primer nivel ecológico de organización de la materia es el individuo, usted, yo. En algunos textos aparece como organismo, aquí lo hacen sinónimo a individuo. El segundo nivel es la población, el tercer nivel es la comunidad, el tercer nivel es el ecosistema. Algunos autores ponen entre el ecosistema y el nivel superior el bioma, ¿ya? Y como dije, el nivel superior que encontramos en la Tierra es la ecosfera. Esos son los niveles ecológicos. Y ustedes verán, ¿no es cierto?, que corresponde al área sombreada de azul gris, son niveles superiores de organización de la materia. Son niveles complejos de organización de la materia. Pero estos niveles descansan sobre niveles inferiores. Los niveles inmediatamente inferiores son los niveles llamados biológicos. Los inmediatamente inferiores son los llamados niveles físicos y físicos químicos, ¿ya? O físico y químico. De tal manera que hay muchas propiedades que tienen los niveles ecológicos se entienden, se explican en función de los niveles inferiores. Hay propiedades que tenemos los niveles ecológicos que se entienden, se explican en términos de biología. Otros se explican, se entienden en términos de química. Otros se explican, se entienden en términos de física. Por eso tengo entendido yo que ustedes tienen por ahí alguna formación en física ambiental, alguna formación en química ambiental, y no tanto en biología ambiental, pero sí en ecología, que se trata de tapar un poquito ya esa deficiencia. Y aquí tenemos unos monitos que muestran gráficamente los distintos niveles. Nivel individuo, nivel población, nivel comunidad, nivel ecosistema. Y como dije, entre medio, algunos autores ponen el bioma y finalmente la ecosfera. Y si ustedes ven, a medida que vamos subiendo, ¿no es cierto?, el individuo se va perdiendo como tal. A medida que vamos bajando, el individuo empieza a aparecer como tal, ¿ah? Ahora, individuo es usted, yo, sus padres, sus hermanos, sus compañeros de curso. Esos son individuos. Y aquí tenemos nosotros un par de flechas, algunas de las cuales suben, otras que bajan, que están referidas a las propiedades que tendría la organización de la materia, estos niveles de organización de la materia. Ahora, desde el punto de vista de la teoría ecológica, este ordenamiento es producto de la evolución que ha tenido el sistema, la evolución que ha tenido la ecosfera como sistema ecológico desde que se formó, ¿no es cierto?, hace varios miles de millones de años atrás, hasta el momento actual. ¿Cuáles son las propiedades? Primero, que este ordenamiento asume una complejidad creciente. A medida que vamos subiendo en la organización, la complejidad va aumentando. También empiezan a aparecer propiedades sinérgicas. Se entiende por propiedades sinérgicas aquellas propiedades que son el producto de la interacción. Fíjese usted
de los elementos que componen el sistema. No se dan en forma aislada. Si una vez que se forma el sistema, mientras más acoplado está el sistema, ya aparecen propiedades sinérgicas. El mejor ejemplo que yo tengo es la selección chilena. Cuando está bien acoplado los elementos que componen a la selección chilena, los jugadores, aparecen propiedades sinérgicas, que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Ya? Y que es lo que les gusta a la gente que le gusta el fútbol. ¿Ya? Las maravillas que resultan del juego. Ciertamente hay algunos elementos, algunos jugadores que tienen algunas propiedades que a veces cuando los jugadores juegan su propio papel, las propiedades sinérgicas bajan. ¿No? Cuando el Messi, por ejemplo, se come la pelota, o el Alexis Sánchez se come la pelota, o el Rey Arturo ya hace su embarrar, entonces las propiedades sinérgicas. Pero cuando están todos compenetrados, el equipo hace un juego fabuloso, además de ganar, ¿verdad? También se ve de manera evidente en las orquestas sinfónicas, como el músico que toca el violín aporta con algo, el que toca el violonchelo aporta con otro, y así sucesivamente. ¿No? Y lo que nosotros escuchamos, así como lo que nosotros vemos en un partido de fútbol, y el producto final es el resultado de propiedades sinérgicas. Tan pronto como un elemento de ese sistema se arranca con los tarros, las propiedades sinérgicas tienden a disminuir, a debilitarse. De allí la importancia de los equipos de trabajo, chiquillos. Otra característica que a medida que nos vamos moviendo hacia arriba, el tamaño de la unidad va creciendo, va creciendo. Entonces piensen ustedes el tamaño de un átomo, ¿no es cierto? El tamaño de un individuo, el tamaño de una población, el tamaño de un ecosistema. Va, como digo, el tamaño creciendo. Pero pasa algo, ¿no es cierto?, inverso con la unidad. A medida que nos vamos moviendo hacia arriba, el número de unidades que pertenecen a un determinado nivel disminuye. Tenemos miles de millones de átomos, ¿para qué decir miles de millones de partículas subatómicas? Pero en el otro extremo tenemos una sola Tierra. Fíjense ustedes, una sola Tierra. Es como un embudo, ¿no es cierto? En este caso invertido. En la boca del embudo están las partículas subatómicas, etcétera, y a medida que nos vamos moviendo hacia arriba, se va estrechando el embudo hasta llegar, ¿no es cierto?, a la salida del embudo, y en este caso representado por una sola Tierra. Los biomas los podemos contar con los dedos de la mano, ¿eh? Cuando lleguemos a analizarlo nos vamos a dar cuenta de ello. Los ecosistemas son más, ¿no es cierto?, pero nunca tanto, no. Ahora si pensamos en los individuos, piensen ustedes que la Tierra, en total de individuos humanos, ¿no?, tiene alrededor de 7 billones de habitantes, más o menos. La otra característica que tiene esta organización es que a medida que nosotros nos vamos moviendo, la tendencia a la entropía va aumentando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos ascendiendo, ¿ya?, en esta organización, los mecanismos de regulación del sistema se empiezan a debilitar. Y para controlarlos como sistema, que no se desorganice el sistema, bueno, eso requiere, como dice más abajo, un mayor input de energía. Fíjense usted lo que le está pasando, ¿no es cierto?, a Chile con la pandemia. Tenemos en estos momentos
un evento disturbador de la estabilidad, y en organizaciones como Santiago, donde los mecanismos reguladores son relativamente vulnerables, hay una tendencia al desorden. Y usted escucha las noticias, lee los periódicos, etcétera, se va a dar cuenta que por todos lados hay desorden. Y hay un desorden latente, que uno dice que una vez que pase la pandemia, ¡boom!, va a rebrotar. Y este desorden es lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Si hubo gente molesta al 18 de octubre de 2019, ¿ya? Ahora, por efecto de la pandemia, hay mucho más gente molesta. Para mantener los sistemas ordenados, estos sistemas que tienen mecanismos de regulación un tanto débiles, ¿ya? Se requiere energía. Y es lo que está haciendo el gobierno, pues poner plata, porque la plata es una forma de energía. Ahora, cuando los sistemas tienen mecanismos reguladores débiles, una forma de mantener el orden es a través de la fuerza pública. ¿Ah? Yo no creo que ustedes hayan sido espectadores del golpe militar, ¿ya? Pero en los años 70 el sistema estaba muy desordenado, muy recontra desordenado. Nunca tan desordenado como ocurrió el 18 de octubre del 2019, nunca tanto, está desordenado, pero nunca tanto. ¿Ya? Y vino el golpe militar, y vino fuerza, ¿ya? Y ustedes saben que la fuerza es la energía, ¿ya? Y durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, estuvimos nosotros ya con mecanismos de regulación artificiales, ¿ya? La fuerza, una dictadura. Como estamos en democracia, ya los mecanismos de regulación, ¿ya?, se hacen más débiles. Entonces, para ponernos de acuerdo, piensen ustedes, para ponerse de acuerdo lo que viene ahora en la cosa constitucional, ¿ya?, esta asamblea que va a estudiar la constitución, va a costarle mucho ponerse de acuerdo, estamos en democracia, y los mecanismos reguladores, a diferencia de una dictadura, son bastante más lábiles, más relajados. El argumento es que, bueno, de todas maneras la democracia como modelo de administración de un país es mucho mejor. No es perfecta, no es mucho mejor, es mucho mejor que lo que es una dictadura. ¿Ya? Y finalmente, estos niveles son inclusivos, es decir, en un individuo vamos a encontrar características biológicas que están representadas, ¿no es cierto?, por los sistemas de órganos, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Los sistemas de órganos van a estar constituidos por tejidos, por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, y así para abajo. Esto es el concepto de inclusividad. Todo esto está presentado de una manera un poquito más larga en el libro de Smith y Smith, Ecología, que ustedes lo tienen, ustedes lo pueden acceder a través de la CIBULS en la biblioteca de libros electrónicos. Bueno, actividades de aprendizaje y reforzamiento de los tratados, desarrolla la guía número 1. Sí, continúe desarrollando la guía número 1 y continúe desarrollando el portafolio ambiental. Yo hago monitoreo igual que ustedes y debo reconocer que las noticias de relevancia ambiental han disminuido respecto a otros periodos, pero
hay. Eso sí que hay que trajinar un poco más. No hemos llenado noticias, obviamente, sobre todo noticias políticas. Pero los temas de pandemia, por ejemplo, son de interés ambiental. Todo lo relacionado con el tema de la pandemia. Y ahí aparecen por ahí algunas otras cositas de noticias. Pero hay que trajinar un poco más ahora. Donde sale más información es en la prensa de los fines de semana, sábado y domingo. Se meten en lo digital, ustedes se pueden encontrar. Bueno, ya les he sugerido también que busquen noticias en las revistas ambientales. Ahí aparecen reportajes, aparecen publicidad y también aparecen algunas noticias. Tengo que pasar al otro tema, así que si tienen alguna consulta respecto de esto y respecto de esto otro, bienvenidos sean. Bien, no hay ninguna otra pregunta. En realidad esto es... No, profe. ¿Ah? ¿Quién habla? No, profesor. Ah, ya. Solo espero que Ninguna al pregunta. final del curso, cuando yo les pregunte su opinión, no me van a decir falta de interacción, profesor. Todas estas cosas están destinadas a mejorar la interacción, profesor-alumno. E interacción entre ustedes también, porque una pregunta de ustedes puede ser causa de otra pregunta de ustedes. Una opinión de ustedes puede ser motivo de otra opinión de ustedes. Bien. Vamos a pasar entonces al tema siguiente, que es la ecología del individuo. Bueno, individuo, como dije, usted, yo, su mamá, su papá, su hermano, su primo, su tío, etc. Son individuos. Yo no voy a hablar de, como les dije, de ratones, pero el ratón que está dentro de la casa, ¿no es cierto?, es un individuo. El gato que hay en la casa también es un individuo. El perro, son un individuo. Yo tengo dos perros, uno se llama Bruno y el otro se llama Lucas, y esos son individuos. Nosotros nos vamos a concentrar en un individuo humano. Ese va a ser el tema. Bueno, ahí tienen ustedes un individuo humano que la gente lo identifica como don Pedro López, un arriero, un personaje típico del Valle del Elqui, ¿ya? De piel curtida, más bien delgado, moreno, con una forma de vestirse, ¿no es cierto? Y noten que el hombre tiene una pequeña sonrisa en el rostro y que interactúa de manera estrecha con componentes del medio ambiente que lo transporta, le presta servicio de transporte, las mulas. Generalmente esta gente se moviliza mediante mula, no burro ni caballo. Y no veo yo un tercer componente de esta tríade del arriero, el perro. El perro. Entonces ahí tenemos nosotros tres individuos que tienen sus características, tienen sus peculiaridades. El ser humano
la mula y el perro. Cuando este individuo se va hacia la montaña arreando al ganado y está varias semanas arriba de la montaña, generalmente está solo, un grupo pequeño de individuos, bueno, y las mulas no solo le sirven de transporte, sino que le sirven también de compañía, ¿no? Y los tipos empiezan a querer a estos animales, lo mismo pasa con el perro cuida el ganado, ¿ya? Y eventualmente cuando viene algún pumita, ¿no es cierto? Bueno, el perro trata de defender al ganado y trata de defender al arriero y a la mula. Lamentablemente el perro es la primera víctima. Entonces, ¿cuál es la posición que ocupa el individuo en el nivel de organización de la materia y en los niveles ecológicos de la materia? Está ahí. O sea, termina el individuo el nivel biológico e inicia el nivel ecológico, de tal manera que el individuo está como en la interfase entre el nivel biológico, porque es el nivel top ya de los niveles biológicos, e inicia el nivel ecológico. Ahora, desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista bioecológico, ¿qué características tiene el individuo? El individuo ya posee identidad con una especie, Usted, ¿no es cierto?, se llama José Aguilera, pertenece a la especie humana. Y todo es lo que significa eso, esa pertenencia. Pero usted, ¿no es cierto?, José Aguilera, tiene características peculiares que son suyas, propias. Eso le da identidad. Por supuesto que tiene características que comparten con los miembros de la especie humana y características que comparten con los animales. Sea este un animal, un insecto, una araña, un ratón, una lombriz, qué sé yo. Otra característica que tiene el individuo, que es un sistema abierto desde el punto de vista de termodinámica, intercambia materia, energía e información con su entorno. ¿Ya? Este intercambio de materia, energía e información lo lleva a interactuar con su entorno. En un determinado momento, ¿no es cierto?, el flujo de materia, energía e información va de su entorno hacia el individuo. En otro momento, el flujo va del individuo al entorno. ¿Ya? Generalmente las interacciones son simultáneas, pero no de la misma magnitud, necesariamente. El individuo es la unidad ecológica de menor tamaño porque está en la base de los niveles ecológicos y es la unidad biológica de nivel superior, por lo que decía, está en el top de los niveles. Por lo tanto, es una unidad simultánea entre los niveles biológicos y los niveles ecológicos. Por eso el individuo es unidad biológica, bioecológica. Todas estas características que le estoy describiendo yo, que son características bioecológicas aplicables a cualquier individuo, a cualquier ser vivo, las tiene obviamente el ser humano. Una característica importante, constituye el individuo un todo en sí mismo, de ahí viene la palabra individuo, individualidad, con características propias que le confieren individualidad. Usted comparte características por pertenecer a la especie humana, pero tiene características propias, altura. La descripción de la especie humana no dice que el individuo que pertenece a la especie humana mide 1,70 m. No dice. Usted tiene altura, tiene un peso, una biomasa, un tamaño corporal, tiene el pelo crespo, tiene la piel morena, tiene los ojos café,
tiene ciertas características en sus huellas digitales, tiene ciertas características en la constitución de su ADN. Por eso que el ADN ahora es tan importante para encontrar los causantes, además de las huellas digitales, los causantes de asesinatos, robos, qué sé yo. También esta individuo tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo para asumir sus propias funciones biológicas como un todo. Si bien es cierto, el individuo depende del entorno, ¿no es cierto? Pero al asumir las funciones biológicas, el individuo las encara por sí mismo. No le pide ayuda a nadie. Si usted se tiene que reproducir, ¿no es cierto? Usted encara el proceso de reproducirse. Si usted se tiene que alimentar, usted lo encara el proceso por sí mismo de alimentarse. Si usted tiene que regular sus procesos fisiológicos, lo encara por su cuenta. ¿Ya? Si usted está expuesto al coronavirus, le ataca el coronavirus, usted lo encara por su cuenta. ¿Ya? Usted puede pedirle ayuda a un médico, puede pedir ayuda al hospital, qué sé yo. Nosotros estamos ayudados por las vacunas, pero quien encara la cosa es usted solito, como un todo. Por eso que a algunos le va bien, ya algunos, ¿no es cierto?, han tenido la enfermedad y no le pasa nada, se han recuperado. Otros quedan a medio morir cantando y otros mueren. Eso responde a las características individuales. Las características individuales no son todas iguales. Pero no somos clones, no somos robots. Usted, o sea, los individuos, obviamente usted, tiene historia de desarrollo. Si usted está en un entorno, ¿no es cierto? Si usted cuando está en gestación, está en un entorno contaminado, probablemente va a mostrar la historia de su desarrollo se va a mostrar en eso. Es decir, ya, si la mujer embarazada está expuesta a contaminantes, si la mujer embarazada es drogadicta, si la mujer embarazada es alcohólica, si la mujer embarazada es dependiente de medicamentos, bueno, eso se va a reflejar de una manera u otra en el desarrollo del sujeto. Si tenemos un niño pobre, ¿no es cierto?, que está su familia escaso de alimentos, escaso de todo tipo de atención, bueno, ya eso se va a mostrar en el desarrollo. Ahí vienen los temas del Sename. O sea, no es lo mismo crecer, nacer en una cuna de oro, como dicen, que en una cuna de paja. Todos los individuos tienen una ascendencia genética que se puede trazar hacia arriba. Padre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y súper arriba. Y resulta que puede darse el caso, ¿no es cierto?, que el tatarabuelo tenga alguna enfermedad genética, pero no se traduce en la descendencia, pero de repente en los nietos, en la descendencia inmediata. ¿Ya? Pero de repente en los nietos aparece. ¿Y cómo es posible? Porque arriba, ¿no es cierto?, en la tercera o cuarta generación previa, bueno, el abuelo tenía esta enfermedad genética. Y no se daban las condiciones porque eran genes recesivos, pero ahora se dieron las condiciones que se dieron dos genes recesivos. ¿Ya? Los padres tuvieron la mala suerte, ¿no es cierto?, la mamá y el papá, de cada uno tener los genes recesivos, y cuando se da en el hijo, aparecen los dos genes recesivos y se expresa la enfermedad. ¿Ya? El individuo ocupa un lugar específico que nosotros llamamos hábitat.
en términos ecológicos. Nosotros somos, fíjense ustedes, animales aéreos. Eso no quiere decir que nosotros volamos. ¿Ya? Somos animales aéreos porque nos movemos por la superficie terrestre o por la superficie del mar, cruzando el aire, cruzando la atmósfera, la parte inferior de la atmósfera. No somos animales acuáticos como lo es un pez, ni tampoco somos animales terrestres en sentido estricto, como puede ser, ¿no es cierto?, una lombriz de tierra, y ahí vive el animal en el suelo y se desplaza. A pesar que, bueno, ya la literatura habla que nosotros los humanos somos terrestres, pero en sentido estricto, ya el medio característico nuestro es el aire. ¿No? Porque pasamos la mayor parte bueno, insisto, nosotros nos apoyamos, tenemos nuestras construcciones sobre la superficie del suelo, pero no somos habitantes del suelo. También se puede considerar el hábitat, ¿no es cierto?, el caso del ser humano, la dirección específica donde la persona vive. ¿Ya? No es lo mismo vivir, no sé, en La Pintana que vivir en Huechuraba, digamos. Mucha gente queda estigmatizada porque viven en sectores, ¿ya?, que aparecen demasiado en la prensa en forma negativa. Entonces, le preguntan cuando presenta un currículum optando al trabajo, dirección, la gente oculta la dirección donde vive. O dicen, no, soy flight, qué sé yo, no voy a venir a robar. Y la otra característica que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, es que el individuo tiene un rol ecológico específico. Nosotros, como animales, somos reguladores en la caída de la energía. Un ejemplo que muestra cuando se produce una caída violenta de la energía son los incendios forestales. ¿Ya? Pero nosotros no hacemos incendios forestales para liberar la energía, tal que esa energía liberada la usemos nosotros, porque es energía calórica. No podemos usar la energía calórica, excepto para abrigarnos, pero la energía que requerimos nosotros es la energía química. Ahí hay una liberación violenta de la energía acumulada en un bosque. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para liberar la energía en forma gradual? Bueno, cortamos el bosque, hacemos leña, hacemos carbón, y ahí la energía del bosque se libera en forma gradual. Lo mismo se puede decir respecto del alimento, pero ahí es un poco más sutil. Usted se come, ¿no es cierto?, un plato de fideo, el fideo está hecho de base de harina, la energía, la harina contiene almidón, usted lo ingiere y obtiene y del almidón va sacando, ¿no es cierto?, la energía en forma gradual. Y se va liberando la energía. Y esa energía, ¿no es cierto?, usted la usa para hacer trabajo, producto de trabajo, se elimina como un proceso biológico, ¿ya? Se elimina anhidrido carbónico, calor, proceso físico, químico, y agua, proceso biológico. Y eso se va al entorno.
Entonces, cuando nosotros tenemos ya un grupo de 30 alumnos metidos en una sala de clases, donde caben 20, ligerito la gente empieza a sentir calor. ¿Ya? Y la temperatura de la sala no es producto del aumento, no es producto solo del aumento de temperatura, sino es producto del aumento de la sensación térmica. Y el aumento de la sensación térmica está relacionado al tema del agua. Y además aumenta el anhídrido carbónico y aumenta el CO2 y disminuye el oxígeno. Entonces nosotros, en términos naturales, somos consumidores. Y esto también se proyecta ciertamente a la cosa sociocultural, ¿no? Producimos bienes, ¿no es cierto?, que la gente, otras personas, consumen. El bien puede ser alimento, ¿no es cierto? Y la gente libera la energía que está en el alimento, la libera de a poco, repito. Y en otro, energía que se mantiene por un tiempo largo. Por ejemplo, un mueble de madera. Que está 30, 40 años el mueble, pero al final el mueble lo atacan las polillas, se pone vieja y termina en madera. Perdón, en leña. Va a ser un asadito, que sé yo, termina en un vertedero y después la gente se lo saca y lo usa como leña, como proveedor de energía calórica, que es lo último que le queda. Otro ejemplo de una liberación gradual es el vehículo, el auto. Usted le echa, ¿no es cierto?, una carga de benzina al auto y el auto puede moverse, ¿no?, dependiendo del auto y del afinamiento del motor, bueno, digamos unos 400 kilómetros. ¿Cómo se puede mover el auto por 400 kilómetros? Porque va liberando la energía de esa gasolina que le puso en forma gradual. Es la gracia de los autos. Ahora, ¿cuándo se libera la energía de la cantidad de gasolina que le puso? Cuando por algún accidente, ¿no es cierto?, el tambor de benzina del auto se incendia. Por eso que los tambores de benzina, los estanques de benzina de los vehículos están reforzados. Y si hay un accidente, ¿no es cierto?, y el vehículo se da vuelta y empieza a salir benzina y por ahí hay un pequeño fuego, bueno, lo recomendable es que hay que salir arrancando, porque de repente esto va a explotar, va a liberar la energía violentamente. Y así pasa con los productos inflamables, pues el alcohol, ya, que usted lo puede liberar en forma gradual la energía, pero de repente el alcohol explota. Por eso que todos estos productos, ¿no es cierto?, se tienen que guardar ya en estanques, en contenedores adecuados y en lugares adecuados, y está estrictamente prohibido, normas de seguridad, entrar fumando. Y generalmente los almacenes donde están, de una manera u otra, no están expuestos al sol, que hace que la temperatura de esa bodega aumente, la temperatura del aire aumente, y aumente la inflamabilidad en caso de accidente, en caso de un error de seguridad, que alguien entre ahí ya y eche a correr el celular, por ejemplo, y salga una pequeña chispita. Ahora, en términos humanos, puesto que los seres humanos, los individuos se especializan en profesiones, bueno, en situaciones, en empresas grandes, el rol ecológico está representado por la profesión y la función que cumple la persona. Entonces, ustedes en una empresa van a tener una función específica, ya, y desde el punto de vista ecológico, eso va a ser
el rol ecológico, supervisor de algo, jefe de la unidad, ¿no es cierto? Asesor, etcétera, fiscalizador, auditor, el rol ecológico. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profesor, Sí. ¿y la historia de desarrollo puede ser equivalente al fenotipo en la manera en que el ambiente puede moldear un individuo? Bueno, claro, la historia de desarrollo se puede manifestar, como tú bien dices, en el fenotipo, pero tienes que tener presente que nosotros, el fenotipo ser humano, el fenotipo lo podemos cambiar. ¿Ya? Si no, pregúntele a las chiquillas que se tiñen el pelo, o pregúntale tú a los varones que se ponen ojo, ¿cómo se llaman? Lentes de contacto, pues, lentes claro, digamos. Se puede cambiar el fenotipo. ¿Mm? Pero por supuesto que el fenotipo, llamémoslo tú, fenotipo biológico, claro. Y para esto de teñirse el pelo, enredarse el pelo, si están de moda los pelos crespos, ahora creo que están de moda en las mujeres los pelos crespos. Eh, Llamémosle el fenotipo sociocultural. Fíjate que a propósito de la pregunta, me permite decirle a usted que en estos momentos la tasa de obesidad a nivel país es asombrosa. El porcentaje de gente obesa bordea en algunas regiones el 50%. Y se está notando mucho esto en los niños, que es preocupante. Ahora, ahí tienes tú un cambio del fenotipo. Producto del contexto, producto del medio ambiente, de lo que ingiere, come el sujeto, que no hace ejercicio, etcétera, de los hábitos alimenticios. La cirugía plástica, ya los compadres que son, o comadres también, que son perseguidas por la justicia, se cambian el fenotipo, pero el fenotipo, llamémosle sociocultural. Pero como digo, tú tienes razón cuando hablamos del fenotipo biológico. Así es. Ah, así es. Bien, otra pregunta. Profe, yo, Sí. ¿cómo un bebé asumiría sus propias funciones biológicas? O sea, en un adulto usted dio varios ejemplos, pero un bebé, no sé, por medio de pedir ayuda, el llanto, no sé. Bueno, en el caso, interesante tu pregunta. ¿Ya? Recuerden ustedes que el sujeto que está en el interior de la madre es un feto. ¿Ya? La pregunta es si es un individuo o no. Hay toda una discusión respecto de esto en relación al aborto. Es más, la discusión va mucho más allá y hay gente que pregunta, ¿un feto es un ser humano o no? Y hay toda una discusión. En mi opinión, como biólogo, ese feto pertenece a la especie humana. ¿Ya? Está definido como miembro de la especie Homo sapiens desde el momento en que un gameto masculino se juntó con el gameto femenino. No hay un momento de indeterminación que ese feto se va a transformar en un ratón, se va a transformar en una vaca, se va a transformar en una ardilla, en un cerdo. No, eso se va a transformar ya en un individuo perteneciente a la especie humana cuando nazca. Entonces hay una discusión ahí. En el caso de un niño recién nacido, ya, interesante tu pregunta. ¿Qué es lo que tiene que asumir por sí mismo?
recién nacido. Perdón, profe, no escuché. ¿Tú fuiste la que me hiciste la pregunta? Sí. Ya. Esta es para todo. Ya, te di esta situación un poco clara que se refiere a la especie humana, ¿no? Pero para mí, como te digo, el criterio es que el feto, el momento en que es fecundado por un ser humano, desde ese momento, cuando es una célula que se está dividiendo, es un ser humano. Pertenece a la especie humana. Entonces, algunas personas diferencian, bueno, entre la pertenencia al ser humano y la condición de ser humano. No me lo ponen como condición. Esa es la discusión que hay. Y algunos dicen ya que los que son partidarios del aborto, una argumentación, los que no son partidarios del aborto, otra argumentación. Pero cuando nace, en función de lo que yo te he señalado, ¿qué es lo que tiene que tener? Lo primero que tiene que tener esa persona recién nacida para poder enfrentar los desafíos que le significa el nacer. Un equipo de doctores, también No, estoy hablando como individuo. ok. Alimentación, no sé. No, pues ya. ¿Alguna La otra capacidad opinión? de llorar y dormir. No. Los órganos. ¿Ah? Los órganos. Cuando nace ya tiene, tiene prácticamente todos los órganos vitales armados. ¿Qué es lo que tiene que es? ¿Ah? Nosotros somos una especie aérea o una especie terrestre o una especie acuática. Necesita respirar, comer, Obviamente calor. necesita respirar. Por eso que el médico ya le pega un palmazo y se preocupa que respire. Porque si no respira dentro de un cierto lapso de tiempo, ya o ese niño va a morir o ese niño va a tener problemas de desarrollo. Entonces, inmediatamente, ¡pa! Ya lo hacen respirar, porque el ser humano es aéreo. ¿Ya? Por supuesto que a los 7 meses, ¿ah? 7 vecinos le llaman 7 meses, el niño, el feto ya tiene la mayoría de los órganos bien estructurados, armados. ¿Ya? Al nacer, tiene que estar en condiciones de enfrentar los desafíos del medio ambiente. Lo primero, ¿no es cierto? A los, no sé, antes de los 3 minutos, tiene que, si no ha respirado, le hacen respiración boca a boca y todo el asunto. Pero después, inmediatamente se gatillan, ¿no es cierto?, los mecanismos de comunicación, fíjese usted, y le empieza a mandar señales a la madre, ¿no es cierto?, que tiene hambre, la madre responde de manera hormonal, se gatilla, ¿no es cierto?, la secreción de leche, y el niño huele la leche, con comunicación, y se gatillan los mecanismos reflejos de succión. Y vamos para arriba. Ya, vamos para arriba. Por eso que el desarrollo humano, tenemos el desarrollo humano, tenemos el desarrollo físico, que debe durar alrededor de 12 años. El desarrollo físico termina cuando empieza la madurez sexual del sujeto. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, comienza a los 10 años,
y en otros casos 12, 14 años. Es variable, pero eso es para la especie humana. Bueno, nos sorprendemos si empezara a aparecer la madurez sexual a los 8 años. Hay un problema de enfermedad. O bien que apareciera a los 20, la madurez sexual. También hay un problema de enfermedad. Pero en el caso humano, el desarrollo sociocultural, fíjate usted, el desarrollo sociocultural, en teoría, no termina nunca. Ejemplo, ustedes van a estar estudiando como hasta los 23 años, en el mejor de los casos. ¿Ya? Y si se le ocurre hacer un posgrado, un doctorado, qué sé yo, hasta los 30. Y si se tiene que perfeccionar en su profesión, porque su profesión es muy dinámica, va a estar permanentemente, y además un carácter de los profesionales, permanentemente desarrollándose socioculturalmente. ¿Ya? En teoría, entonces, el desarrollo humano no termina nunca, entendiendo que hay una primera fase que es biológica, ¿ya? Y después una fase que es sociocultural. La importancia de la educación acá es enorme. Y la importancia de la socialización también es enorme. Pues por eso que están reclamando por el tema de la educación presencial. El caso de ustedes, ¿no es cierto? Piensen ustedes, los chiquillos que egresaron a la universidad el año pasado, los que están egresando a otra, no tienen el contacto con la universidad. Se reconoce que el contacto con la universidad es el desarrollo sociocultural del individuo en cuestión, individuo perico palote, es tremendamente importante. Perdone que me ponga como ejemplo, yo aprendí tanto en mi posgrado por las clases disciplinarias que me hicieron, los terrenos, los laboratorios, como pasearme por las calles de la universidad. Yo a las 12 del día, los días viernes, paraba y me iba a recorrer las calles de la universidad, a ver la gringuería. Y a las 3 de la tarde me iba a los parques de la universidad, a ver la gringuería. ¿Me entiendes? Entonces, es tremendamente importante para el desarrollo sociocultural. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de interacción interesante basada en la comunicación. Que el niño le empieza a mandar mensajes, la madre obviamente está preparada, recibe los mensajes la madre del niño, se le gatillan ciertas hormonas, empieza la producción de leche, siente el olor a la leche, mensaje químico, y pues, ¿ya? Y cuando tiene ya hambre o frío, llora. Mensaje auditivo. Y la madre responde con conducta. Ahora bien, si el niño no tiene la capacidad, el recién nacido no tiene la capacidad para eso, estamos en problemas. ¿Ya? Porque se está preparando ese recién nacido para afrontar las funciones biológicas como un todo, de manera independiente. ¿Ya? Y piensen entonces, si ese niño tiene un problema de desarrollo y nunca logra su dependencia y se hace dependiente entonces de los padres o del Estado, ¿ya? Entonces es un problema. ¿Ya? Ahora, imagínense que estamos hablando, si habláramos del 10% de los recién nacidos en un determinado periodo, ¿ya? Que no logran lograr un desarrollo adecuado para ser independiente. El problema es serio para un Estado. No solo un problema serio para la familia, sino que para un Estado. ¿Ya? Piensen ustedes a qué edad el niño logra alimentarse por su cuenta.
se está preparando para ser un niño, se nota que no son padres de familia. Se nota, se está preparando para ser un individuo independiente, un niño completo, con toda su individualidad. Por eso que el niño tiene que, por lo menos en la época mía, los niños míos, y yo gateé. Creo que ahora los niños no gatean, inmediatamente se van a un corralito. Yo tengo unos nietos ahí que creo que no han gateado nunca. Se van a un corralito, y ahí ligerito se paran. Pero digamos, el gateo. Después intentan, qué sé yo, en los dos pies, pero hay que ayudarlos. Y de repente ya muestran independencia al caminar. ¿Cómo se consigue eso? Desarrollo muscular, desarrollo nervioso y desarrollo sensorial. Porque, por ejemplo, un niño ciego va a tener problemas ya para orientarse y por lo tanto tener problemas para caminar. Lo mismo niños ya con otro problema sensorial. ¿Entiendes? Eso es lo que yo te puedo explicar. Interesante de todas maneras la pregunta, porque hay una situación de incerteza ahí, ¿no? Y esto es en relación al feto. Obviamente no se habla en términos, cuando se habla en términos médicos, de guagua a un niño que esté dentro del vientre materno, es un feto. Nació recién nacido, ¿ya? Hasta un cierto periodo de tiempo. Ahora bien, el desarrollo del ser humano a un desarrollo normal dura 9 meses. Se puede adelantar. 7 meses, no puede haber 6 meses. Pero a esos niños lo tienen que meter en incubadora. Porque no tiene ya, ¿cómo decirlo? No ha logrado el nivel biológico completo. ¿Qué se entiende por el nivel biológico a individuo? ¿Ya? Que es su sistema, ¿ya? Está lo suficientemente desarrollado como para que dentro de un tiempo relativamente breve comiencen a funcionar. Comienzan a funcionar de a poco, pero tú te das cuenta que el sistema respiratorio inmediatamente comienza a funcionar. Ahora, si el niño no puede respirar por su cuenta, bueno, obviamente que hay ciertas estrategias médicas, pero a veces el sistema respiratorio no está maduro. O bien los centros nerviosos asociados a la respiración no están maduros por un problema de desarrollo. Y a ese niño no le queda mucho por sobrevivir. O si lo hacen sobrevivir, ¿no es cierto?, puede tener después un problema de desarrollo. Después terminar un personaje, individuo, discapacitado. Bien, el entorno humano. ¿Ya? La diferencia que hay, ¿sí? ¿Pero entonces un feto pertenece a la categoría de individuo o no? No pertenece en sentido estricto a la categoría de individuo. ¿Ya? Incluso fíjate que no están ni siquiera registrados, pues tú tienes root, ¿ya? El registro civil no lo considera. ¿Ya? La mejor evidencia es que no tiene root. Ahora, los recién nacidos inmediatamente se registran. El nombre del padre, el nombre de la madre, a qué hora nació, el sexo, si fue un parto normal, si fue un parto por cesárea, si nació nacito, sea sanito, etc. Ahora, si en ese periodo el niño se muere, ya es la muerte de un individuo.
Pero si el niño se muere en estado fetal, no es la muerte de un individuo, es la muerte de un feto. Y los persigue igual. Ya, pero hay una discusión, ¿te fijas? Una discusión en relación al aborto. Pero en estos momentos, ya, la ley, bueno, creo que hay situaciones especiales, ¿no es cierto?, donde se permite el aborto. Hay 3 causas. Ahora quieren hacerlo, ¿no es cierto?, como una opción libre de la mujer, o una opción libre de la pareja. Y cuando sale el argumento de la mujer, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿no es cierto?, ese es el argumento. Ahora, yo te tengo que decir que cuando yo estudié en Estados Unidos, a mí el aborto me lo enseñaron como mecanismo de control de la natalidad. 10 años después, volví a Estados Unidos, ya, y averigüé yo cómo iba la cosa. En el curso donde me enseñaron como control de la natalidad, habían cambiado los criterios. Ya, y en la ciudad donde yo estaba, ¿no es cierto?, las mujeres o las parejas iban a un centro pro abortivo, iban, ya, listo. ¿Te fijas? Ese centro, cuando fui la segunda vez, había desaparecido. Yo estoy viendo una serie en Netflix que trata sobre un grupo ortodoxo judío, súper ortodoxo, y la mujer que pertenece a ese grupo, bueno, está llena de niños, 5 niños, ya no aguanta más la mujer, qué sé yo, y queda embarazada y se acerca a una de estas agencias de gobierno y les pone su caso, ya, claro, listo. La mujer después se arrepiente, pero por otra razón. Pero ahí la agencia de gobierno en Israel moderno. Sí, claro. Bien, el entorno humano. El entorno humano, a diferencia del entorno de cualquier otro organismo, consta de 2 dimensiones, la llamada dimensión natural y la dimensión sociocultural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un individuo humano. Tiene ciertas características que lo hacen humano. Es un ser biológico, pero tiene características que lo hacen humano. Recuerden que el ser humano tiene la dimensión biológica, psicológica, sociológica, y ahora se está incorporando la dimensión ecológica, lo cual es importante para ustedes, porque fundamenta desde otra perspectiva la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. A veces es difícil en el entorno humano separar cuál es lo que corresponde a la dimensión natural y la dimensión sociocultural. Por ejemplo, una plaza es de la dimensión natural o de la dimensión sociocultural. No vamos a perder tiempo en que si es natural o cultural, forma parte del entorno de un individuo. Un parque donde la gente va a hacer ejercicio físico, un parque que tiene el equipamiento adecuado, un parque que tiene el equipamiento adecuado, ¿no es cierto? Si es sociocultural o es natural, que tiene flora introducida, etc. Como digo, no vamos a perder el tiempo, solo decir que a veces es difícil, que es lo que es el ambiente natural, el ambiente sociocultural. Ahora, ¿qué compone la dimensión natural del ser humano? La dimensión biológica, la dimensión geofísica y la dimensión química. Para ustedes, re importante las 3 dimensiones, porque un proyecto ya grandote puede afectar, interactuar con la componente biológico de la dimensión natural, con el componente geofísico de la dimensión y con el componente químico, ya de la dimensión natural. Piensen ya esta interacción que les leí yo el otro día entre la chinchilla y la minera de oro. Y después tenemos nosotros la dimensión sociocultural, donde encontramos los componentes materiales o tangibles y los componentes inmateriales o tangibles. Entonces, cuando usted va por el centro de La Serena,
bueno, se va moviendo entre componentes materiales, ¿verdad? La calle, los edificios, etcétera. Se va moviendo a través del componente natural, el aire que usted atraviesa, la radiación que le llega desde arriba, ¿no es cierto? El viento que se cuela por la calle, la luminosidad que le llega, etcétera, ambiente natural. Si alguien va al lado suyo y tose, bueno, hay una interacción con ese sujeto, pero también si esa persona está con coronavirus, le está tirando coronavirus a usted. Y usted, si va sin mascarilla, inspira lo que eliminó la otra persona y contrae la enfermedad. Y química, por supuesto, ¿no es cierto? Va por la calle y respira este oxígeno, elimina anhídrido carbónico. Si es una calle contaminada donde paran muchos vehículos de la locomoción colectiva, usted inspira monóxido de carbono, los derivados, ¿no es cierto?, que no se han combustionado del combustible con que se mueven los vehículos, etcétera. Y puede llegar con dolor de cabeza a la casa, puede llegar con una picazón en el rostro, con estornudos, etcétera. ¿Ya? Y los componentes inmateriales o no tangibles, ¿ya? Los componentes no tangibles o intangibles o inmateriales corresponden a leyes, normas, costumbres, hábitos de la gente. Entonces, si usted va manejando y no respeta el disco pare, no respeta el disco rojo, la señal del semáforo, bueno, corre el riesgo que le saquen una multa. Si usted debiendo andar con permiso ahora, anda sin permiso en la calle, bueno, está a riesgo que se lo lleven preso, le saquen una multa. ¿Por qué no está cumpliendo con una norma que ahora ha formado parte de su entorno humano? Yo, por ejemplo, tengo que ir al médico a la tarde y tengo que sacar un permiso. ¿Por qué? Porque mi entorno humano está contaminado con este virus, y yo, para prevenir, ¿no es cierto?, que me enferme, bueno, tengo que salir con mascarilla y tengo que salir con la debida autorización. Si yo, donde el médico adquiero el virus, ¿ya?, yo doy cuenta, y donde los carabineros o los servicios sanitarios van donde el médico y monitorean a medio mundo, por si son portadores sanos, por si hay alguien que está enfermo, etc. Entonces, repito, el entorno humano es más complejo que el entorno de los otros organismos. Está conformado por una dimensión natural y una dimensión sociocultural. Por supuesto que en algunas situaciones domina la dimensión natural y en otras situaciones domina la dimensión sociocultural. Si estamos hablando, por ejemplo, de indios que viven en el centro del Amazonas, bueno, ahí domina la dimensión natural. Los indios tienen una organización sociocultural simple, tienen normas, tradiciones, etcétera, pero lo que domina es la dimensión natural, la selva amazónica. Y si yo estoy en el centro de Santiago o en el centro de una ciudad grande, nombre usted cualquier ciudad grande del extranjero, bueno, estamos rodeados por la dimensión sociocultural. Obviamente que hay dimensión natural también, pues ya les mencioné ya las características naturales de La Serena, digamos, la radiación solar, el viento, la luminosidad, las concentraciones de gases que hay, etc. En estos momentos, nosotros, el hombre citadino, el entorno humano del hombre-mujer citadina,
ya está dominado por la dimensión sociocultural, y la dimensión sociocultural es más compleja. ¿Ya? Componentes materiales de la dimensión sociocultural: los edificios, las calles pavimentadas, los semáforos, los puentes, etc. Y componentes no materiales: las leyes, las normas de convivencia, los reglamentos, las tradiciones, etc. Por ejemplo, cuando se va a instalar un proyecto minero en la alta montaña, y ese es el territorio donde está el mineral, ya es aledaño o pertenece a una comunidad indígena, ahí las tradiciones juegan un tremendo rol, ¿no? Son tremendamente importantes. Y la gente, los promotores del proyecto, los asesores, los profesionales, tienen que ser muy respetuosos de las tradiciones de la gente, porque ellos le dan mucha importancia a la naturaleza, al agua, al sol, a los animales con los cuales conviven. Si estamos hablando del norte, ¿no es cierto?, los guanacos, las vicuñas, las alpacas, etcétera. Tienen una serie de ritos, religión muy basada en estas cosas, religión católica, pero muy basada, con un componente importante de esto. Entonces, los especialistas en estas materias tienen que entender a esa gente, pues hay una especialización dentro de la aplicación de la ecología, una especialización para la interacción con la comunidad local. Si usted se va, ¿no es cierto?, a Pelambre, es otra la comunidad, otra las tradiciones, otra las perspectivas, otra visión de mundo, etc. Y eso lo tienen que conocer. Por eso es un área de especialización. Después tenemos las necesidades en los recursos. ¿Qué es lo que es una necesidad? Es un requerimiento que debe atender el individuo humano para poder enfrentar los desafíos que le ofrece la vida. Necesidades. Ya nosotros tenemos necesidad de aire libre, aire limpio, según la Constitución, a necesidad de aire, de agua limpia, etc. Pero también tenemos como seres humanos necesidad para expresarnos, necesidad para gozar de libertad, necesidad para movernos, sin tener que avisarle a nadie. Por lo tanto, vamos a dividir las necesidades en necesidades vitales y necesidades suntuarias. Las necesidades vitales son aquellas que están asociadas ya con la supervivencia nuestra como entidades biológicas. El aire, el alimento, el espacio para vivir, el agua. Y las necesidades suntuarias son aquellos requerimientos que están relacionados con nuestra condición de ser humano. Esas necesidades, como el nombre lo indica, son suntuarias. Nosotros podríamos vivir, podríamos enfrentar los desafíos que nos enfrenta nuestra condición de organismo. Ahora bien, hay necesidades suntuarias que ya han formado parte, ¿ya?, y son difíciles de separarlas de las necesidades vitales. Estas necesidades suntuarias ya se han ido agregando. Las necesidades vitales, ¿no es cierto?, han existido desde que el ser humano apareció en la Tierra, porque con eso vive. Tiene que ser capaz de procesar el aire, capaz de procesar el alimento, capaz de procesar la energía de alguna manera, ¿ya?, espacio para vivir, lo que requiere cualquier organismo.
Pero las necesidades vitales, las necesidades suntuarias se han ido agregando con la evolución humana. El asunto es que en estos momentos nosotros tenemos más necesidades suntuarias que necesidades vitales. Y las necesidades suntuarias, como requisito, requerimiento, son más complejas que las necesidades suntuarias. ¿Qué necesitamos nosotros para satisfacer estas necesidades, para satisfacer estos requerimientos? Recursos. Recursos. Mientras más seamos, más necesidades vitales vamos a tener, por en términos de la mayor cantidad que tenemos de gente. Mientras más compleja sea la civilización, más necesidades suntuarias vamos a tener y por lo tanto vamos a depender más recursos. ¿Dónde están los recursos? En el medio ambiente. Y estos recursos pueden ser recursos naturales y recursos socioculturales. Algunas necesidades socioculturales, ¿no es cierto?, nosotros las satisfacemos con recursos socioculturales. ¿Ya? Y algunas necesidades vitales también las satisfacemos con recursos socioculturales. Alimentos. Ya no salimos a cazar el alimento. Vamos al supermercado y lo compramos. O sea, el alimento envasado ya es un recurso sociocultural. Ahora, los recursos, ya sea recursos naturales o recursos socioculturales, se procesan ya por parte nuestra o por parte del colectivo, y los desechos que resulten ahí se devuelven al entorno. En el procesamiento de recursos naturales en general, ¿ya? Los desechos se procesan por otro organismo. Pero en los recursos socioculturales, en general, los desechos no se procesan, en general. Ahora, la ingeniería ambiental está introduciendo ya muchos procesos de recuperación de recursos naturales. ¿Ya? Pero no se recuperan por procesos naturales, sino que se recuperan por procesos socioculturales, el reciclaje, por ejemplo. Sistemas de reciclaje. ¿Ya? Transformar el papel de diario, el desecho, en cartón. Hay empresas que se dedican a eso. No es la naturaleza que te transforma el papel de diario desechado en cartón. Bueno, los recursos naturales pueden ser, los recursos pueden ser naturales y socioculturales. Serán recursos naturales si los recursos que nosotros usamos para satisfacer necesidades vitales o necesidades suntuarias están en la dimensión natural del ser humano. Y serán recursos socioculturales si los recursos que usamos para satisfacer necesidades vitales o suntuarias están en la dimensión sociocultural del ser humano. Entonces, dos tipos de recursos: recursos naturales y recursos socioculturales. ¿Qué es lo que es un recurso? No sé si se los dije. Es algo que puede ser materia, que puede ser energía, que puede ser información o alguna otra cosa que el ser humano necesita, requiere para atender una necesidad, para darle satisfacción a una necesidad. Porque el sujeto no le da satisfacción a esa necesidad, se produce un nivel de insatisfacción. ¿Ah? Que puede ser mortal para el individuo, puede limitar su desarrollo biológico, su desarrollo sociocultural, y puede afectar, alterar la convivencia en el colectivo. Entendemos nosotros
que el movimiento del 18 de octubre de 2019 fue una de las causas, algunos dicen una de las principales causas, fue que la gente, una parte de la sociedad chilena, está insatisfecha porque muchas de sus necesidades no han sido satisfechas. Entonces cuando te dicen, no son 30 pesos, son 30 años, porque en esos últimos 30 años, ¿no es cierto?, hubo necesidades que no se satisfacieron convenientemente. El problema está que no está tan clara cuáles son esas necesidades no satisfechas. Si son necesidades del punto de vista sociológico, del punto de vista espiritual, del punto de vista filosófico, del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista político, nómbrela usted. ¿Ya? Y la pandemia, ¿no es cierto?, está haciendo evidente que otras necesidades, y en este caso se está llegando al extremo, que según lo que he escuchado hoy día, necesidades vitales no se estarían satisfaciendo. No hay dinero en muchas familias para comprar alimentos. Fíjense ustedes. No hay dinero para pagar insumos básicos como agua potable, para satisfacer necesidades vitales. No hay alimento, no hay dinero para pagar insumo energético, la luz, necesidades vitales. ¿Ya? Bueno, este es un tema que necesito yo analizarlo con detenimiento, porque ustedes trabajan con recursos, pues, recursos naturales, y también trabajan con recursos socioculturales. La ingeniería civil ambiental es compleja, ¿no? Las estrategias de la ingeniería civil que están apareciendo en los últimos años requieren tecnologías complejas, requieren conocimientos bastante avanzados de los ecosistemas, avanzados de la dinámica de los recursos. Por supuesto que eso nosotros no lo vamos a tocar. En materia ya de cursos más profesionales o de posgrado. Yo los insto, chiquillos, a que sigan estudios de posgrado. En el extranjero hay universidades muy buenas en el tema de la ingeniería civil ambiental. Estamos hablando de una ingeniería para el siglo XXI. Bien, voy a quedar hasta acá, chiquillos y chiquillas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Comentario? ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto, al principio habló de que los niveles de organización cada vez eran más complejos. Sí. ¿A qué se refiere con eso? ¿Por las interacciones o porque van creciendo en Sí, cantidad? me refiero primero porque aumenta el tamaño. ¿Ya? O sea, una célula es bastante más chica que un individuo. En la célula ocurren muchas cosas, o sea, ocurren mucho menos cosas que lo que ocurre en un individuo. Ya un individuo, usted y yo estamos formados por varios miles de millones de células. Esas células funcionan en coordinación con tejidos, en coordinación con órganos, en coordinación con sistemas de órganos. Y además hay un proceso de sinergismo. Todo eso le va agregando complejidad al sistema. Otro ejemplo es, dígame usted, en su opinión, ¿qué es más complejo? ¿La ciudad de Vicuña, La Serena o Santiago? Santiago. O sea, obviamente Santiago, por el tamaño, por la cantidad de gente que se mueve, por el tránsito, por todas las normas que tienen que haber de regulación, ¿ya? Del tránsito, ¿ya? La demanda de energía, etc. Entonces, si nos vamos a un poblado más chiquitito que Vicuña, bueno, es un sistema menos complejo. ¿Y para qué decir si nos vamos a una ciudad como Ciudad de México, o Buenos Aires, o Nueva York, o qué sé yo, Shanghái? Complejo.
Pero ciertamente esa comunidad como Vicuña, que es más chiquitita, ya es más compleja que el individuo que forma parte de esa comunidad. ¿Me entiende? Eso es el aumento en complejidad. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Les tengo que decir algo. Yo, lamentablemente, hoy día no los puedo atender en esta hora de estudio. Justo tengo que irme a hacer un control médico, que es importante para mí. Ando con un aparatito que me está chequeando la presión arterial. Así es que hay dos alternativas. Dejamos esto para la próxima semana, o bien, si hay alguien que está apurado, nos juntamos mañana jueves. Yo mañana jueves, bueno, tengo disponibilidad a las 2:30, tengo disponibilidad a las 6 y tengo disponibilidad a las 11:30, por si alguien se desaparece en la tarde. ¿Ya? Entonces, para no quitarle más tiempo, si usted es urgente que me quiera, urgente que quiera consultar algo esta semana, o sea, hasta mañana, porque después viene Viernes Santo, feriado, mándeme un correo y ahí concordamos el lugar de encuentro, pero tiene que ser el jueves, ¿ya? Si es urgente. ¿Les parece? Sí, profe. Ya está. Sí, profe. Que tengan un buen fin de semana, como dije al inicio de la clase, y espero que